por si alguien lo quiere revisar. Entonces, volviendo de nuevo, estamos en el laboratorio 5.4, que es el último laboratorio que integra el laboratorio 5.1, 5.2 y 5.3. ¿Ya? Los objetivos o lo que queremos realizar en este laboratorio es aplicar el proceso completo que vimos en Introducción a Data Science, cada uno de esos pasos, y para eso yo les doy algunas instrucciones que son, primero, tomar la base de datos UTK Face y obviamente cargar las imágenes y convertir las escalas de grises, reducirlas en tamaño y normalizar. Y como les decía yo recién, esto porque estos algoritmos clásicos no tienen la capacidad de trabajar o ser capaces de predecir sobre una imagen, ya sobre una matriz, sino que solamente sobre vectores. Entonces, para eso tengo que convertir escala de grises, reducir y normalizar. Ahora también, ¿por qué la reduje a 25 por 25? Porque les quiero mostrar que si ustedes reducen la imagen a 25 por 25, a pesar de que la imagen es muy chiquitita, ustedes la pueden después mirar, tengo suficiente información discriminante para diferenciar una cara de hombre y de mujer. ¿Ya? Puede ser que las tasas no sean tan altas como sería, por ejemplo, con un algoritmo más avanzado, pero sí van a darse cuenta que es capaz de diferenciarla. Ahora, esta base de datos en particular tiene otro problema, que no solamente tengo adultos, tengo niños y tengo gente anciana, ¿no? Y eso dificulta, incluso para el ser humano, diferenciar lo que es el género, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer algo extra, podría tomar, por ejemplo, un rango de edad entre 18 años hasta 60 años y ver el rendimiento del clasificador y van a ver que el clasificador aumenta en rendimiento y van a tener tasas muy buenas ¿cómo se llama?, de aprendizaje. El desafío, obviamente, es poder ser capaz de diferenciar el género en niños y en personas muy adultas, en personas de la tercera edad, sobre la tercera edad. Estoy hablando 90 años, 100 años. Hay un proceso biológico que hace que las caras tiendan a parecerse. Entonces, pero la idea de eso es que ustedes, si quieren ahí explorar cosas y agregar alguna cosa adicional a los resultados, sería excelente, ¿ya? Pero vamos a partir por la base que el 7 en el fondo es cargarle imágenes, convertir a escala de grises, reducir a 25 por 25, normalizar y vectorizar. Luego vamos a hacer una validación de modelo, ya que es la parte de, bueno, hay que hacer una revisión de los datos, una exploración. Yo hice una cosa pequeña, porque ya la hicimos en los laboratorios anteriores, pero entonces vamos a asumir que ya hicimos una exploración de los datos. Ahora lo que vamos a hacer es separar las imágenes para poder validar el modelo. Nosotros vimos que la forma honesta de validar un modelo era dividiendo el conjunto de entrenamiento en un porcentaje y luego separar un porcentaje a partir del algoritmo de Holdout, un porcentaje que no se va a usar para nada, ni para validación, ni para entrenamiento, ya que es ese conjunto de pruebas. O sea que lo que vamos a hacer de las 20.000 imágenes, el 80% va a ser para todo este proceso de validación y entrenamiento, y hay un 20% que lo vamos a usar al final, que es solamente para probar si el algoritmo funciona. ¿Ya? Bueno, hemos utilizado el algoritmo de Holdout, que es el estratificado. ¿Se recuerdan? No sé si se acuerdan de qué es lo que era estratificado. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que era estratificado? Es importante entender eso. Que selecciona los datos de manera proporcional. Exactamente, o sea, él se fija en la cantidad de clases que hay. Por ejemplo, si yo tengo 100 hombres y 20 mujeres, o viceversa, 20 hombres y 100 mujeres, él cuando selecciona el conjunto de entrenamiento va a tratar de colocar en forma proporcional el conjunto de hombres que va a seleccionar. De ese 80% va a sacar el 80% proporcional y el otro 80% proporcional al otro conjunto. Cuando uno no lo hace estratificado, me puede pasar de que cuando haga la dilución del 80% se pueden ir muchas de una clase y poquitas de la otra. Entonces, el estratificado me asegura de que por lo menos hayan representantes de cada clase. ¿Ya? Bueno, y para encontrar los mejores hiperparámetros vamos a utilizar una estrategia de sí, K-fold, ¿ya? Que si ustedes se recuerdan, el K-fold lo que hace es tomar el conjunto de entrenamiento, dividirlo en 5 fold y luego procesar un fold para validación y las otras 4 carpetas para entrenamiento y después va corriendo esas carpetas hasta que finalmente obtengo una media, un promedio, ¿no es cierto?, de la eficiencia a nivel de accuracy, precisión o ¿cómo se llama? O recall de cada una de esas celdas, y así de esos fold, y así yo elijo cuál es el mejor. Ahora, este procedimiento de CAFOL lo debería hacer por todos los hiperparámetros que hay, o sea, de todas las combinaciones. Los hiperparámetros que vamos a utilizar son los de regularización.
Entonces tendría que tener una lista gigante de parámetros y combinaciones. Pero para no hacer eso en código, vamos a utilizar esta función grid search, que eso lo hace de forma automática y ya se los voy a, la otra vez lo vimos en el laboratorio anterior, pero se lo explico de nuevo. Luego, lo nuevo de este laboratorio es una cosa que vimos en clase, que era este famoso PCA, que lo que hace el PCA es que a partir de los datos de entrenamiento, ojo que son los datos de entrenamiento, no pueden ser los de prueba, no pueden estar juntos, o sea, no puedo construir un modelo de PCA sobre todo el conjunto de datos porque eso va a falsear la información. Tengo que hacerlo solo sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces la idea es que yo aplico este algoritmo de PCA. Si ustedes se recuerdan, el algoritmo de PCA de alguna forma buscaba o se acomodaba la variabilidad de los datos y eliminaba y tenía la capacidad de eliminar esas dimensiones que tenían poca variabilidad, ¿ya? Y eso se construye a partir de una base. Bueno, eso lo vimos un poquito en la parte teórica, pero en este curso, como lo vimos más bien por superficial, porque no lo vamos a profundizar. En otro curso lo vamos a tener que profundizar porque este algoritmo es un algoritmo bien importante. Pero lo que sí aprendimos la vez pasada es que yo tomo los datos originales y ahora yo puedo transformarlos a otra forma de representación que es más discriminante. O sea que el algoritmo, eh, el modelo matemático que yo voy a entrenar, en este caso la máquina de soporte vectorial, lo va a aprender más fácil. Y entonces, este PCA lo que hace es acondicionar esos datos para que funcionen mejor. Ya, entre comillas, podría ser como una especie de normalización de los datos, pero la gracia que tiene que, primero, los datos quedan incorrelados. O sea, esta nueva, o sea, los datos, lo hemos visto en clase, pueden venir correlados. Algunas columnas pueden venir correladas. Y el PCA, entre las muchas cosas que hace, primero, la nueva representación está incorrelada, o sea que los datos no están correlados unos con otros, o sea, los atributos de entrada, que eso es un beneficio. Y segundo, elimina los componentes de ruido. Sí, eso es lo que yo podría resumir del PCA, ya que genero componentes que están incorreladas, que no hay correlación, así que se mejora la eficiencia del clasificador y puedo hacer reducción de dimensiones porque yo todas estas componentes ruidosas las voy a sacar. Desgraciadamente, como les decía en clase, la representación, este nuevo espacio, o este nuevo subespacio que es más chiquitito, eh, ya no puedo representarlo así visualmente como lo hacía antes con una imagen, ¿no es cierto? Porque esto es una nueva representación de los datos, pero sí me permite entrenar el modelo. Entonces yo les voy a mostrar los pasos de cómo hacerlo. Bueno, la idea que es, utilizando estas diferentes configuraciones, encontrar el mejor clasificador de género y explicar esos resultados. Yo le hice un código ahí abajo que se los voy a explicar para que ustedes puedan explicar, miren, este es el mejor clasificador, vamos a ver sus curvas y la verdad que lo que salió como métricas también coincide con las curvas de entrenamiento. Bueno, para eso vamos a hacer estas curvas, graficar, ¿no es cierto?, cada clasificador, la cantidad de componentes principales retenidos y realizar estos modelos, mismos experimentos para un regresor que predica la edad. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es construir un clasificador de género, que es lo que hemos estado trabajando en los laboratorios anteriores, y luego ustedes van a tomar los mismos datos, las mismas caras, van a hacer el mismo proceso, pero ahora van a construir un regresor. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer es usar el regresor que tiene el scikit-learn y entrenarlo. La idea es comparar los resultados. Comparar los resultados significa, cuando yo comparo los resultados, porque me ha pasado, ya está en los otros informes anteriores, mezclan las conclusiones con los resultados. El comparar resultados significa decir que el clasificador tanto, con tantos hiperparámetros, tuvo tal rendimiento. Si ustedes quieren, pueden colocar un gráfico, también pueden colocar una tabla indicando cuáles son las métricas, o colocar este report que genera el mismo scikit-learn sobre las métricas del mejor clasificador. Y uno explica, a grosso modo, por ejemplo, si el recall es alto, tengo muchos falsos negativos; si el recall es bajo, tengo muchos falsos negativos, positivos. O sea, un poco lo que hemos visto en clase. También lo hemos visto cómo construir la matriz de confusión y podrían, a partir de la matriz de confusión generada, decir que el clasificador funciona mejor para hombres que para mujeres o viceversa, o funciona mal para los dos, o funciona bien para los dos, etcétera. Entonces, en comparar resultados, ustedes tratan sobre los datos empíricos, ya la matriz de confusión, las métricas que obtuvieron. Y cuando generan las conclusiones ya son agregar conocimiento. Y en el agregar conocimiento ustedes dicen, por ejemplo, em, no sé, por retener componentes principales, anula el ruido y aumenta la eficiencia en un 5% del clasificador, y pueden colocar ver resultados tanto. O decir, por ejemplo, el tamaño de la imagen influye en la eficiencia del clasificador.
¿ya? La cantidad de componentes PCA retenidos influye en la eficiencia del clasificador, en el caso del regresor y no en el caso del clasificador. Se dan cuenta que ustedes están agregando conocimiento, ¿ya? Ustedes aquí explican y sacan sus deducciones, sus propias deducciones. En este caso, como no estamos escribiendo un paper, obviamente ustedes coloquen cualquier deducción, arriesguense, ¿no? Yo no voy a corregir ni poner mala una deducción, pero quiero que hagan el esfuerzo de escribir una deducción a partir de los resultados. Ya, recuerden que los resultados es solamente describir los resultados que obtuvieron utilizando métricas y utilizando la matriz de confusión, que es importante. Y en el caso de los resultados, ustedes arriesguense a colocar una opinión. O sea, yo creo que estos algoritmos funcionan bien para clasificación de género, pero no para regresión lineal, ¿ya? O, por ejemplo, esto es uno de los papers que yo hice, eh, la variabilidad de edad impacta en un clasificador de género. Entonces, se dan cuenta que ahí yo agrego conocimiento. Y como les vuelvo a decir, no estamos escribiendo un paper, esto es un laboratorio, pero yo quiero que hagan el ejercicio, por eso arriesguense a escribir eh, nuevo conocimiento, a dar su opinión sobre sobre el laboratorio. Y ahí eso lo hacen en sus conclusiones. Las opiniones son técnicas, no si les gustó el laboratorio o no. ¿Ah? Bueno, aquí les dejé este paper, ahí tengo otro paper que también está relacionado con ese, que habla de lo mismo. Ahí pues, les puedo agregar ese link para que lo vean, ¿ya? Pero aquí van a ver un poco los gráficos que yo utilicé, que es lo mismo que vamos a hacer acá. Bueno, luego la siguiente parte del laboratorio, lo mismo que hemos visto siempre, montamos la base de datos y ahora la cargamos, ¿ya? Bueno, aquí hice un poco lo que tenían que hacer, creo que en el laboratorio 4.2 o 4.3, cargué del disco duro los nombres de cada uno de los archivos, de los ficheros que vienen, donde vienen las imágenes, ¿ya? Ustedes recuérdense que esto es una carpeta que está llena de imágenes y cada imagen tiene un nombre, ¿ya? Tiene un identificador y acá dentro de cada una de las partes del nombre aparecen los atributos. Por ejemplo, acá está indicando que esta persona tiene 45 años, si es hombre o mujer, y creo que después la etnia, ¿ya? Entonces, a partir de eso, lo que yo he hecho es leer del directorio los archivos, cada uno de estos archivos, sacar este trocito que está acá, y poder, como pueden ver acá, por ejemplo, en la posición uno está el género, y en la posición cero, el 45, está la edad. Entonces, lo único que hice fue cargar un diccionario con cada una de estos atributos, el 45 y el cero, y el nombre de la imagen. Ya, como pueden ver en el diccionario, en algún lado, acá está Namefile, aquí coloqué eh, el nombre del archivo para poder rescatarlo después, y luego le agregué los atributos del diccionario, o sea, perdón, del género y de la edad. Y luego cuando ya llené ese diccionario, le paso ese diccionario al data frame y él automáticamente con esa información, con esa estructura de diccionario, construye un data frame que es más fácil de manipular. Por eso lo hice así. Como pueden ver ustedes acá, yo estoy viendo el tail, los últimos, los últimos archivos que él leyó. Aquí está indicando que hay 16.589 imágenes. Si colocamos head, vamos a ver los primeros. ¿Ya? Como pueden ver acá tenemos personas que tienen un año de edad, son niños pequeños, y si vamos al frente, a los primeros, a las primeras personas, a los primeros archivos que se leyeron del directorio, vamos a ver que están las personas que tienen más edad, creo. ¿Mm? Ahí tienen 45 años, el género es cero y la etnia que es 3, ¿ya? En el otro, sé que son asiáticos, así que deben tener otro identificador para la etnia. Y como les decía, son niños, los últimos que se cargan casi son todos niños. Bueno, entonces lo que hemos logrado es que con el data frame ahora tenemos el nombre del archivo que tengo que capturar. Como pueden ver acá tengo etnia cero y etnia 2. La etnia 2 creo, no sé si son asiáticos. Y la etnia, bueno, no sé cuál será la cero. Pero y aquí pueden ver diferentes géneros y edades. Entonces, lo que hemos logrado es dejar en el data frame el nombre del archivo, que es el que vamos a tener que recuperar para ahora cargar la imagen y poder transformarla. Y sabemos que por cada imagen que vamos a cargar tenemos un género y tenemos una edad, ¿ya? Entonces, la segunda parte era un poco aquí mostrarles
que yo puedo cargar, por ejemplo, del data frame una imagen. Acá lo único que estoy haciendo es llamar a la librería PIL, que me permite cargar las imágenes. Llamo image, que me permite abrir la imagen, y selecciono de acá un nombre. ¿Ya? Aquí seleccioné el 100, pero por ejemplo acá vemos que tenemos 16.589. Podemos seleccionar esa última imagen, 16.589. Y si no tenemos problema, seleccioné un niño, como pueden ver, es asiático porque tiene un 2, un 0, no sé si es niño o niña, y tiene un año. Ah, pero aquí hay un niño de 6 años, así que podemos ver ahí un poquito mejor. Se dan cuenta que ni siquiera el ser humano es capaz de discernir el género de un niño porque todavía eh, no se profundizan los rasgos de que diferencian los hombres de las mujeres. La verdad que el estudio que yo hice era que cuando ¿cómo se llama? Los niños pasan a la pubertad, en el caso del hombre, como hay aumento de la testosterona, es increíble eso biológicamente, cambia la estructura de la cara, sale vello, ¿no es cierto? Y salen ciertas formas de la cara y del cuerpo por el aumento de testosterona. Y en el caso de las mujeres es también, del estrógeno, perdón, genera también otro tipo de modificación en la cara. O sea, nos diferenciamos físicamente el hombre de la mujer. Obviamente, me imagino que por cosas biológicas, ¿no? Y por eso, cuando ya las personas pierden esta condición de hormonas, cuando están más viejitos, las caras tienden a parecerse, ¿ya? Entonces es bien difícil también con personas sobre 80 años diferenciar un hombre de una mujer. No todas, obviamente, pero en algunas razas es complicado diferenciarla, ¿ya? Bueno, entonces esto es importante. Entonces vamos a ver la 16.588. Bueno, acá pueden ver que son chicas. Las que tienen número uno son niñas, es, es asiática y tiene 6 años, ¿ya? Vamos a ver si, bueno, un poco por curiosidad para que vean. em, Acá tenemos, esa es una chica, ¿no es cierto? Una niña, y asiática y tiene un año. Acá arriba tenemos una niña también, sería la 585, pero es otra etnia, que es, pero eso debe ser caucásica, ya, claro, según acá es una chica, una chica con un año. Mm. Nosotros los seres humanos igual nos damos cuenta, bueno, disculpe que me vaya por las ramas, pero como nosotros nos damos cuenta cuando un niñito o una niñita, ¿no es cierto?, es hombre o mujer, porque las mamás tienden a colocar accesorios, entonces por eso somos capaces de diferenciarlas, pero si uno le corta el pelo igual a todo, es re difícil en algunas razas poder diferenciar un hombre de una mujer. Pero bueno, también puede ser un error de la base de datos, pero asumamos que no. Ya, sí, porque es eso, una sí, es chica. Bueno, entonces ya bueno, aquí lo que traté de hacer un poco una exploración de datos, o sea, aunque en este laboratorio el objetivo no era la exploración de datos ni la preparación, ni la parte de revisión de los datos, o entendimiento de los datos, perdón, sí siempre yo me hago un pequeño código para revisar los datos, siempre, siempre, o sea, esto es una costumbre que yo tengo para ver si cargaron bien las imágenes. Me ha pasado, por ejemplo, en experimentos que cargo las imágenes y porque me equivoqué en alguna cosa, me cargó puro ruido la imagen, cargó mal y todas las imágenes cargan mal, entonces empiezo a clasificar y no pasa nada y pierdo un día, 2 días frustrado de no funciona el clasificador y es solamente por no darme 5 minutos para mirar si habían cargado bien las imágenes. Así que les recomiendo esa práctica. Bueno, ahora viene la parte de transformación, que ese código se los pedí en un taller. Ahora les doy el resultado. Entonces, lo que vamos a hacer, ojo, ahora voy a cargar solamente 6.000 imágenes, voy a cargar menos, porque si no nos vamos a volver locos. La idea es que carguen todas las imágenes, o sea, saquen este num example y carguen todas, ¿ya? Para hacer los experimentos. Ya, ahora lo vamos a hacer para el laboratorio, porque si vamos a estar aquí mucho rato, vamos a cargar solamente 3.000 imágenes, pero esto de acá, lo vuelvo a enfatizar, es solamente para el laboratorio que estoy haciendo. La idea es que cuando hagan su código, cuando prueben el código final, saquen eso. Eso no, eso es solamente para que puedan jugar un rato, ver si están las cosas bien y después ya tirarlo y probar con todos los datos. Ahora vamos a probar con 3.000. Entonces, ahora lo que está haciendo el sistema es abrir la imagen, convertirla en escalas de grises, reducirla de tamaño 25 por 25, convertirla a un vector NumPy, o sea, de PIL, porque PIL es un objeto de imagen,
¿cómo se llama? Es un objeto de imagen, un objeto, no tiene forma, y luego yo le digo a ese objeto pil que lo convierta a una matriz, a NumPy. Así que ya la puedo manipular. Y luego le digo que la vectorice. O sea, que la matriz la convierta en un vector. Ya vimos en clases que lo que hace es colocar las columnas o las filas una al lado de la otra y genera el vector. Y luego lo que hago acá es llenar un arreglo, una lista con cada una de estas imágenes vectorizadas. ¿Ya? Y con eso, a partir del comando bsstack, las apilo y ya tengo una matriz donde cada una de las filas corresponde a un vector y ese vector representa una imagen. ¿Ya? Aquí hice una copia para no tener referencia y cosas raras que son propias de Python, ¿no? Si no colocan eso, a veces modifican o hacen algo y modifica toda la imagen en un enredo. Así que mejor copiarla. Así que aquí quedaron todas las imágenes vectorizadas en ese vector. ¿Ya? Am, la voy a, para que, lo voy a colocar acá mientras les explico lo otro para que vean que ahí tengo puros vectores y que son, si ustedes después las vuelven a a la forma original, van a ver que son las imágenes originales. Bueno, y aquí lo que hemos hecho es el, desde el data frame que teníamos con las filas, como sabemos que las imágenes vienen en orden, entonces vamos a sacar el data frame todo lo que son el género, ¿no es cierto? Las etiquetas de género las vamos a convertir en arreglo, porque scikit-learn solamente lee los arreglos, y vamos a hacer la conversión para edad. Entonces, lo que obtenemos en el fondo es una matriz, como pueden ver acá, es una matriz, esta es una matriz de 25 por 25 píxeles, pero vectorizadas son 625 píxeles. O sea, aquí en cada fila hay 625 valores o píxeles. ¿Ya? Y bueno, si le calculamos el tamaño, deberían estar todas las imágenes que son como 16.000 y tanto. Ya si colocamos el shape acá, vamos a poder ver que em, hay 16.000 filas con 625 atributos de entrada. ¿Ya? Bueno, entonces ahora lo que tenemos es la matriz y, eh, y las etiquetas reales, ¿no es cierto?, de las imágenes que serían para género y para edad de estas 3.000 imágenes, ¿no? Porque no cargamos todas, no cargamos solamente 3.000, así que tienen que tener cuidado, ¿ya? Cargamos 3.000 imágenes y al vectorizarlas quedaron de 625, ¿ya? Y obviamente, disculpe que sea tan majadero y explique más, pero es importante entender de que obviamente acá tienen que haber 3.000 etiquetas, que serían las etiquetas reales para cada una de esas imágenes, tanto para género, ¿ya? Espérate, aquí los voy a colocar, vamos a colocar len para que se vea bien. Y aquí el len para... ya. Entonces, bueno, de nuevo correr eso, pero les debería dar como resultado 3.000 filas por 625, que serían las imágenes, y por cada grupo de etiquetas tendría que tener 3.000, ¿ya? Entonces, cada imagen tiene su etiqueta asociada. Bueno, mientras corre esto, bueno, ahora lo que vamos a hacer, bueno, ahí está, ven, se dan cuenta. Esas cosas son buenas revisarlas. Yo las borro porque las reviso y las borro, pero es bueno revisar que está todo cuadrado. O sea, tenemos 3.000 imágenes, tenemos 3.000 etiquetas para género y tenemos 3.000 etiquetas para edad. ¿Ya? Ya, ahora lo que vamos a hacer es la parte de validación de modelos y como vimos en clase, nosotros vamos a tratar de hacer validación, o sea, entrenamiento, validación y pruebas. Entonces, de todo el conjunto global vamos a extraer el 20% que lo vamos a utilizar para pruebas y el otro conjunto sería para validación. Aquí esto no está correcto porque aquí el conjunto de entrenamiento y validación, ese 80%, lo vamos a utilizar con el CAFOL, ¿ya? Así que aquí el 80% se va a usar para entrenamiento y validación. O sea, en estricto rigor, aquí, si tienen dudas de esto, me dicen, ¿eh? O sea, aquí vamos a utilizar CAFOL. O sea, el 80% lo vamos a utilizar para entrenar y validar. Ahora, ¿qué algoritmo hace eso? Es el de CAFOL, el que hemos visto en clase, el que permite del conjunto de entrenamiento separarlo en fold, que serían estas CAFOL, y poder hacer validación y entrenamiento al mismo tiempo. Esa es la gracia del CAFOL. Y el resto del conjunto de prueba es el 20%. Recuerden que este no se usa
no se usan ni para entrenamiento y ni para validación. Así que este conjunto se guarda. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los datos para la parte de entrenamiento y luego para la parte de género. Entonces, para eso, y aquí hay una cosa que tengo que explicarles porque en una clase pasada me equivoqué, que lo dije mal. Em, Nosotros lo que vamos a hacer es este holdout y vamos a separar el conjunto de entrenamiento y de prueba. Entonces, vean los ingredientes acá. Lo que yo voy a colocar es el X, que sería la matriz con todas las filas, ¿no es cierto?, de género. Luego acá le voy a decir que el 20% se va a reservar para testing o para pruebas y el 80% restante se va a utilizar para entrenamiento y validación. Después que los datos, antes de hacer cualquier cosa, los mezcle, hago un shuffle, ¿ya? La forma de mezclarlo lo va a hacer a partir de un pseudo aleatorio, que en este caso es un random state 2, o sea que va a utilizar siempre el mismo conjunto de números aleatorios para hacer este revoltijo, ¿no es cierto?, de datos. Y aquí viene una parte que yo me equivoqué en un laboratorio que les dije que para estratificar, si colocaban none, él automáticamente por default estratificaba. Y la verdad que porque me parecía sospechoso, porque antiguamente no era así. Y claro, cambiaron ahora en algunas cosas y no era así. O sea, se mantiene que para poder estratificar, yo necesito pasarle al clasificador, o sea, perdón, a esta función de validar, para poder extraer los datos, para poder hacer la validación de datos, yo necesito enviarle las etiquetas de lo que quiero yo dividir. En este caso, el género. Vamos a hacer experimentos sobre género. Entonces, él sabe cuál es la proporción de hombres y mujeres. Por eso tengo que pasarle esta etiqueta, o sea, tengo que pasarle esta lista con el género. ¿Ya? Porque él ahora, este algoritmo va a ver cuántos son la proporción entre hombres y mujeres, y cuando divide los datos en dos, va a tener en consideración que los grupos queden homogéneos. ¿Ya? Entonces, yo en la clase pasada cometí el error, porque lo leí a la rápida y me equivoqué. Claro que me quedo dando vueltas y por eso lo volví a revisar. Le había dicho que cuando colocaba non, no estratificaba. O sea, estratificaba, pensé que lo hacía por defecto y no es así. Para, si le colocan no va a no va a estratificar, sino que va a hacer un corte así al medio, sin revisarlo mucho. Pero lo que me interesa es que estratifique en este caso, y para que estratifique tengo que mandarle la información o tengo que dejarle la información de la proporción de las etiquetas, en este caso de la proporción de etiquetas hombre y etiquetas mujer. Bueno, si nosotros ejecutamos esto, bueno, estaba ya, como tenemos 3.000 datos, porque no hemos procesado todos los datos, 2.600 se van a utilizar para entrenamiento y 600 para prueba. ¿Ya? Ahora, en el caso de acá, yo les dejo ya aquí una tarea. ¿Cómo estratifican para edad? Entonces tienen que usar este mismo algoritmo y van a tener que ver cómo estratificar para edad. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿ya? Para que les genere el modelo de estratificación. La verdad que tienen que modificar muy poquito de este código. Lo copian y tienen que modificar dos cositas, pero se los dejo de tarea para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, ahora hemos separado los dos grupos, ¿ya? Pero estamos utilizando la imagen completa. Nosotros en los laboratorios anteriores vimos que podíamos utilizar la imagen completa, seguramente en el primer laboratorio o en el segundo laboratorio. Yo les dije que probaran con diferentes tamaños de imágenes y vieron el impacto que tenía el usar imágenes grandes, muy grandes, con respecto a usar imágenes pequeñas. Ustedes seguramente vieron que el clasificador caía, ¿no es cierto?, cuando eran imágenes muy grandes. ¿Ya? Entonces, ya ustedes pueden intuir que el tamaño de la imagen, eh, ¿cómo se llama? Importa para poder crear un clasificador de género o un regresor de edad. ¿Y por qué? O sea, porque ustedes dirán, bueno, si le paso una imagen más grande, bueno, eso también lo conversamos harto en clase, ¿ah? Cuando tenemos una imagen grande, tenemos mucha información, el clasificador debería aprender mejor. Pero en el mundo de las imágenes, entre más píxeles yo le paso a mi clasificador, más complejo es mi clasificador, porque más variables o más parámetros tiene que calcular mi clasificador. Esa es una. Y segundo, entre más grande le paso la información, le paso la imagen, más información le paso. Eso está correcto. Pero no toda la información que le paso es buena. Me sirve para discriminar imágenes. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una imagen de una cara, que es lo que estamos trabajando, el background es información irrelevante, no me sirve para calcular el género. Entonces,
Si ustedes crean, le pasan más imágenes más grandes, le pasan más información de background que es ruidosa, que no aporta la información. Entonces nosotros lo que queremos es tratar de sacar información valiosa, la información valiosa para entrenar nuestro clasificador. Y todo lo que sea ruido o cualquier cosa externa, como por ejemplo los cambios de luz, por ejemplo, yo las pueda extraer. Y entonces ustedes me dirán, ¿eso es muy complejo? Sí, es complejo. Y hay formas de hacerlo bien complejas, pero afortunadamente contamos con este algoritmo que se llama PCA, que es un algoritmo que es muy fácil de utilizar, ¿ya? De entender es más difícil, pero es fácil de utilizar, en donde yo aplico este algoritmo, como vimos en clase, y lo que nosotros hacíamos era ver la variabilidad de los datos, de cada uno de los atributos de entrada, cuánto variaban, y luego rotábamos los ejes coordenados a los ejes donde había mayor variabilidad. La gracia de este algoritmo es que también los ejes los gira y quedan ortogonales, por lo tanto, el resultado de esta eh, nueva reproducción o reconstrucción de imagen, esta nueva representación, mejor dicho, de imagen, como está todo ortogonal, cada uno de los atributos nuevos de entrada no están correlados, y eso es muy potente, ¿ya? Porque ayuda a que los clasificadores mejoren su clasificación. Entonces, lo que yo no quiero entrar en temas de materia, porque como en la materia lo vimos, y me acuerdo que en la clase yo se la hice bien por encima, sino que les expliqué más bien el concepto, les voy a explicar cómo usarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que nosotros queremos extraer, ¿no es cierto?, cuáles son estas dimensiones que ya utilizando este algoritmo me aportan información, ¿ya? Entonces, hay varias formas. Uno, aquí en la parte donde dice n componentes, colocar un valor decimal, por ejemplo 0.5, y él lo que va a hacer es, por ejemplo, 0.9 o 0.99, y él va a buscar aquellos componentes principales que tienen la máxima variabilidad. Va a tratar de buscar, de sumar toda la variabilidad del primer autovalor, del segundo autovalor, del tercer autovalor, hasta que llegue a 0.99, y va a decir, hasta aquí yo voy a seleccionar componentes de la imagen. Y obviamente eso lo que va a hacer es reducir la imagen. La otra forma es colocarle cuántos componentes quiero, cuáles son por ejemplo, los tres mejores componentes. Eso lo hicimos en clase, en un laboratorio. ¿Cuáles son los mejores componentes? Tres. Y él calcula automáticamente, me devuelve los mejores tres componentes o estos atributos que son transformados desde la imagen. Y entonces lo pueden hacer por varianza, o sea, colocando un número decimal, o colocando un número entero que él indique cuántos son los componentes que yo quiero extraer. Pero en este caso, para este laboratorio, yo les dije no lo hagan así, sino que pídanle todo. Entonces, este PCA lo que va a hacer, va a construir el modelo de datos y me va a pasar todos los componentes, incluso los que están con ruido, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer en forma iterativa es ir probando. Ya voy a probar los 10 primeros, los 20 primeros, los 20 primeros, los 30 primeros. Y voy a graficar la eficiencia del clasificador por accuracy, por ejemplo, por tasa de acierto. Y van a ver ustedes en el gráfico que cuando yo llego a cierta cantidad de componentes retenidos de PCA, voy a tener un buen rendimiento, y luego de ahí va a caer. ¿Ya? Va a caer el rendimiento. Entonces, cuando encuentren ese mejor punto, ese es el mejor clasificador. Pero la diferencia de lo que habíamos visto antes es que ahora, cada vez que yo quiera usar mi predictor, mi clasificador de género o mi regresor de edad, yo le voy a pasar una imagen, la voy a tener que reducir a las dimensiones de este PCA, que fue lo que encontré, y luego eso recién se lo voy a pasar al clasificador y él va a hacer la estimación. Entonces, se dan cuenta que ahora el PCA es como un paso intermedio en donde reduzco la dimensión de la imagen a la que yo encontré, y luego esa la utilizo para el entrenamiento. Bueno, entonces, como les dije acá, lo que vamos a hacer es que vamos a retener todos los componentes principales. O sea que le voy a pasar, les dije que todos los componentes, que utilice el SVD, que ¿cómo se llama? Singular Vector Decomposition, para poder hacer el cálculo, que son cosas matemáticas, que eso ya se vea más adelante con la explicación real de cómo se construyen estos PCA. Y vamos a hacer un whitening, que es una especie de normalización para limpiar cualquier cosa de ruido o cosa extraña, ¿ya? Que es como una normalización parecida a la que hicimos ¿cómo se llama? Scale Standard, ¿ah? Standard Scale. Bueno, entonces, en el fondo aquí son los parámetros que me van a permitir construir el PCA. Pueden usar los que quieran, ¿ah? Yo utilicé esto porque me funcionaron bien. Bueno, ahora lo que hago es pasar el conjunto de entrenamiento, solo el conjunto de entrenamiento, y le digo que ajuste este modelo. Y este modelo lo que va a encontrar, va a reconvertir en el fondo la imagen a algo diferente. Va a encontrar estas componentes principales, ¿ya?
Y luego lo que yo hago es transformar. Aquí lo que hizo cuando le pasé los datos, recuerdan que es un algoritmo no supervisado, entonces lo que va a hacer es transformar eh, los datos a esta nueva representación, a aprender, ¿no es cierto? Cuáles son los componentes principales para esta representación. Y luego lo que tengo que hacer es crear o convertir, mejor dicho, todos estos datos de entrenamiento, que eran imágenes, a PCA. Y para eso lo que hago es llamar a este modelo que aprendió y le digo que transforme los datos de imágenes a componentes PCA. En este caso yo les decía que va a usar las 625 dimensiones, ¿ya? Pero nosotros vamos a ir después probando porque no todas las dimensiones son útiles. Bueno, aquí como pueden ver, imprimí la forma del entrenamiento y luego tengo que hacer lo mismo para el test. Ojo, que si se dan cuenta, el modelo de PCA se aprendió del conjunto de entrenamiento. Y cuando proyecto a esta nueva forma, a esta nueva representación de datos, solo eh, lo que se utilizó acá para entrenamiento es lo que utilizo para proyectar. Entonces, bueno, proyecto los mismos datos que entrené, así que eso todo funciona bien. Y luego el conjunto de test que no fue aprendido por el PCA también lo proyecto. Así se hace de forma honesta, porque si cometen el error de meter todos los datos en el ajuste, cuando proyecten estos dos, estos datos van a quedar súper discriminantes y va a parecer que el algoritmo funciona bien, pero en el fondo es porque usaron la misma transformación. Es como que yo al conjunto de test le soplé cuál era la forma que tenían los datos del otro lado. Así que no tienen que usar solamente el porcentaje de conjunto de datos de entrenamiento. Como ven, el conjunto de pruebas no tiene que estar en ningún entrenamiento y este también no es la excepción, ¿ya? Bueno, si corren este algoritmo relativamente rápido, lo que tenemos acá son 2400 filas, que serían las 2400 imágenes, y tendríamos 625 dimensiones retenidas, que sería la nueva representación. Yo les decía recién que yo le pedí todas porque vamos a hacer otro experimento, pero si ustedes quisieran hacerlo de otra forma, espero que me funcione, porque a veces me cambian las librerías, si yo le coloco 0,99, ven que automáticamente él decide cuánto va a ser el tamaño de la imagen. Entonces él dice que con 229 dimensiones, la imagen de 625 dimensiones queda representada solo con 229. ¿Ah? Ven que eso lo hace automático, porque yo le dije que de todos los autovalores, de todos los autovectores, selecciona los que tienen mayor varianza. Y solo 229 tienen mayor varianza, son los más importantes. Lo demás lo considera ruido, ¿ya? Esa es una forma de seleccionar y la otra es directamente colocar, ya, yo quiero 10 componentes retenidos y él al calcular solamente retiene 10, ya eso. Pero yo aquí lo que hice fue decirle no, que retenga a todos, incluso los malos, ya. Lo bueno es que están ordenados, eso es lo bueno de este algoritmo que los deja ordenados. Lo mismo tienen que hacer acá o sea, tienen que construir, transformar los datos de las imágenes a PCA, pero ahora con respecto a las etiquetas de género, ¿eh? O sea, considerar el conjunto de datos de género, perdón, de edad, ¿ya? Bueno, ahora vamos a empezar con la configuración del modelo. Entonces, lo que les tiene que quedar claro acá es que, o sea, disculpe que se repita todo, pero hemos cargado la imagen, la transformamos a grises a 225 y las vectorizamos. Luego, todas esas imágenes las normalizamos utilizando PCA, ¿ya? Y ahora ya tenemos cargado esta nueva reinterpretación, ¿no es cierto?, de la imagen, que serían estos componentes principales. Ahora viene la parte del modelo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, aquí vimos que cuando le coloco non, retienen los 625 dimensiones, ¿ya? Nosotros vimos que más o menos reteniendo el 0,99 de la varianza, tenemos más o menos 200 y tantos. Necesitamos más o menos para tener toda la información como 230 vectores, o sea, 230 dimensiones. Entonces, acá yo empiezo a probar con las diferentes dimensiones. Entonces, ustedes podrían probar acá hasta 410, por ejemplo, o sea, probar las primeras 410 dimensiones, o las 600 si quieren probar todas, ¿ya? Bueno, quizás está un poco confuso, así que lo voy a explicar de nuevo. Bueno, primero lo que vamos a hacer es, para la configuración de modelo, vamos a utilizar este método, que no es el mejor. Hay uno que es aleatorio, que muchos dicen que es mucho mejor, más eficiente, pero vamos a utilizar el más clásico porque es más fácil de explicar, y que sería el grid search con cross validation. Vamos a utilizar estos
máquinas de soporte vectorial y vamos a generar algunas, ¿cómo se llama? Vamos a generar, esto lo que hace es generar un conjunto de números, ¿no es cierto? De secuencia de números que son los que vamos a probar. Entonces, como pueden ver acá, bueno, esto solamente es texto, aquí tenemos el tiempo que se va a demorar y luego acá pueden ver ustedes que declaré un diccionario que yo le estoy indicando que tengo un parámetro que es parte del SVC, que es de la máquina de soporte vectorial, que es el C, ¿ya? El C, no sé si ustedes se recuerdan, es una constante de regularización, ¿ya? Ustedes, si revisan la materia, la constante regularización lo que hace es evitar de que el modelo sobreentrene, sobreajuste. Y se acuerdan que era uno partido sobre lambda, o sea que valores grandes son inversa, o sea, entre más grande tengo un número, menos regularización va a aplicar, y si tengo un número más pequeño, más regularización va a aplicar. Aquí está, el C es inversamente proporcional al factor de regularización, ¿ya? Y está un factor de gamma, que es una forma de, de castigar un poco cuando hace la clasificación, castigar o no al algoritmo para que seleccione o no ciertas clases cuando hace la predicción, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es probar estos diferentes factores de regularización y estos gamma para probar diferentes formas de que la función se adecue para la selección de los candidatos, ¿ya? Bueno, luego lo que vamos a hacer acá es un diccionario. ¿Por qué estoy creando un diccionario acá? Porque yo voy a cada vez que pruebe los diferentes modelos con los diferentes hiperparámetros, pruebe diferentes modelos, los voy a guardar en ese diccionario para después poder manipularlos, graficarlos, buscar el mejor, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese diccionario vamos a guardar todas las combinaciones, todos estos clasificadores, estos mejores clasificadores que vamos a ir encontrando. Listo. Cuando hemos trabajado en los laboratorios anteriores, ustedes se recordarán que lo único que hacíamos es utilizar este Grid Search CV para poder encontrar el mejor clasificador, pero aquí, como yo voy a ir probando diferentes componentes PCA retenidos, lo voy a probar varias veces. O sea, ¿cuál es la idea? Voy a probar los modelos, ¿no es cierto?, con 10 componentes principales retenidos, con 20 componentes principales retenidos, que aquí sería el número, acá. Por ejemplo, quiero que se pruebe hasta 610 componentes principales retenidos. Entonces, voy a hacer un primer modelo con 10 componentes principales retenidos, luego con 20, con 30, con 40, con 50, hasta llegar a los 600, y ahí se va a acabar el algoritmo. Entonces, es un procedimiento un poco tedioso porque tengo que probar varias veces esta configuración de dimensiones, ¿ya? Entonces, como es un procedimiento bien largo, se puede demorar sus 15 minutos más o menos en funcionar, yo voy a probar solamente con combinaciones de 20, o sea, voy a probar con una configuración de PCA de 10 componentes retenidos y luego voy a probar una con 20. Y ahí se acaba, no, perdón, con 10. ¿Ah? Coloqué 20, pero va a probar a 10 y se va a acabar. Podríamos probar con 30, no vamos a hablar mucho. Así que vamos a probar solamente reteniendo 10 componentes principales. Bueno, acá lo que voy a hacer es de mi vector, que yo tengo todos los componentes principales, le voy a decir que seleccione todas las filas y solamente seleccione los 10 primeros componentes principales retenidos, ¿ya? Bueno, aquí grafico para que se vea lo que hace. Y luego configuro el Grid Search CV para que ejecute el algoritmo de soporte vectorial con un kernel RBF, ¿ya? Que sí tome en cuenta el desbalanceo de clases cuando haga sus cálculos, y le voy a pasar el parent grid, o sea, estos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Esto va a ser una cosa como esta. Lo que va a hacer acá es que va a crear una grilla, como esa que está ahí. Entonces, aquí voy a tener los valores de C y aquí voy a tener los valores de gamma, ¿ya? Entonces, como tengo acá 1, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 1, se va a representar 1, después voy a tener acá el 10, el 100 y el 1000, y luego acá, por ejemplo, el primer punto sería con un gamma esto está en logaritmo, de -2, y así sucesivamente.
Entonces, lo que va a hacer este Grid Search va a probar primero el gamma más pequeño, el -2 con el C1. Luego va a probar con esta configuración de hiperparámetro, con esta configuración de hiperparámetro, con esta configuración de hiperparámetro. Y bueno, luego va a ejecutar todas las configuraciones de hiperparámetros. Se dan cuenta que es un trabajo muy tedioso. Antes uno lo hacía con puro ciclo for, ahora afortunadamente Scikit-learn tiene este método, lo hace automático. Aplica 5 for para hacer la validación y calcular cuál es el mejor clasificador, hasta que ejecuta esa grilla con todas las combinaciones de hiperparámetros y finalmente me entrega el mejor. Me dice, este es el mejor. ¿Ya? Y ese después lo puedo rescatar. Ya les voy a ir en el código, aparece cómo rescato esa mejor clasificación. Entonces, lo que hace el Grid Search, ¿ya? Que ya lo hemos visto, pero ahora se lo voy a explicar, se lo estoy explicando en detalle. em, lo que hace es probar, crear una grilla con todas las combinaciones de parámetros que yo tengo. Si yo tengo más parámetros acá, por ejemplo, otro tipo de parámetros que son parte del clasificador, yo los voy agregando al diccionario. Y él obviamente cuando haga el grid search, cuando haga la búsqueda del mejor clasificador con ciertos parámetros, hiperparámetros, va a probar con toda la combinación. Obviamente, entre más agreguen, más se va a demorar porque él hace una prueba, hace un 5-fold. Acá está la técnica de evaluación, yo estoy usando sobre el conjunto de entrenamiento una técnica de evaluación cruzada de 5 carpetas, y esa la hace para uno y guarda ese clasificador. Después la hace para otro y guarda ese clasificador, y finalmente cuando encuentra el mejor, es el que me entrega como clasificador final. O sea que de toda la combinación encuentra el mejor y me lo envía, me lo pasa a mí. ¿Ya? Bueno, ahora yo le paso a este clasificador, que es un GridSearch CV, y lo que va a hacer el GridSearch CV es tomar estos datos y empezar a generar muchas combinaciones, y al final del algoritmo lo que va a hacer es entregar en el CLF el mejor clasificador con los mejores hiperparámetros. Eso es lo que hace. Luego yo lo que hago es guardo en el diccionario la cantidad de PCA retenido, que son 10, y le digo, este es el mejor clasificador para 10 PCA retenidos. Se dan cuenta que solamente es para poder guardar los mejores clasificadores y saber cuántos vectores de PCA o cuántos atributos de PCA yo retuve. ¿Ya? Bueno, lo voy a hacer correr porque eso se demora muchísimo, porque piensen que esto lo que está haciendo es... se está pegado porque él, si bien es cierto, está probando con 2.400 datos de aquel conjunto de entrenamiento y solamente 10 vectores retenidos, o sea, redujo la imagen de 625 a 10 solamente. Él ahora no está probando un modelo, sino que está probando toda esta combinación de modelos producto de este Parangrid que está acá. ¿Ya? Así que se demora su rato. Bueno, finalmente lo que yo voy a hacer acá, que el código que está acá, es mostrarles que después los puedo mirar cuáles son los mejores estimadores. Aquí se terminó. Ojo, que es importante entender que acá se dio, o sea, por este primer clasificador hizo o sea, hizo todas las pruebas posibles de combinaciones de hiperparámetros. Ya por eso, cuando hagan, y aquí se demoró poquito porque son solamente 10, pero cuando tengan más de estos componentes retenidos, obviamente se va a ir demorando más. Ya, aquí se demoró 40 segundos. Pero lo que sí es importante es que él, de todas las combinación de parámetros, se dio cuenta de que para un gamma del 0.01, ¿ya? Este clasificador funcionó bien. O sea, tuvo un 0.7 de accuracy de tasa de acierto. O sea, que de las caras de hombres y mujeres, en un 71% recuperó bien hombres y mujeres. ¿Ya? A ustedes dirán, pero re poco, 71%, pero recuerden que estoy solamente usando 10 atributos de entrada. O sea, de una imagen de 625 estoy utilizando 10 atributos de entrada. O sea que a medida que vayan agregando más atributos, más componentes principales, debería ir mejorando la calidad de este clasificador. ¿Ya? Bueno, eso sería en el fondo el algoritmo para poder hacer la configuración de modelo. A diferencia de lo que hemos visto antes nos dedicamos a ver un modelo nomás. Ahora lo que estamos haciendo es, por cada componente principal, crear un modelo, y utilizamos el Grid Search CV para buscar la mejor configuración de hiperparámetros. Antes lo hacíamos al ojo, ahora tenemos una de las varias formas de validación de modelo. La hemos visto antes, como les digo, creo que en el laboratorio anterior, pero no se lo expliqué tan en detalle. Bueno, aquí, como pueden ver, recorro el diccionario, selecciono las que tienen 10 componentes principales, en este caso porque es la única, y luego lo que hago es mostrar el mejor estimador,
¿ya? Y cuál es el mejor puntaje, que en este caso es la accuracy, ¿ya? Para ese en particular sería 0,75. ¿Ya? Si, obviamente si lo hacen correr completo, que era la idea original es correrla sobre, no sé, pues, las 620 dimensiones para ver cuál es el mejor clasificador, aquí tendrían que tener las 620 dimensiones, ¿ya? Y podrían ver todos los clasificadores para cada uno y seleccionar el mejor, obviamente. Bueno, lo mismo para el tema de la evaluación de los modelos de edad. Aquí tienen que repetir el código. Lo que sí tienen que tener cuidado que cuando yo hago regresión, la función de accuracy no existe, porque la accuracy cuenta qué cosas acertó y qué cosas no acertó. Y en la regresión tienen que calcular el loss, que sería cuánto es la diferencia entre la edad real y la edad de predicción. Entonces eso me va a dar un valor, lo puedo colocar en valor absoluto. Hay una métrica que se usa que se llama MAE. Hay otras también que las vimos en clase, pero las pueden revisar y que también están dentro de lo que es eh, en el scikit-learn y pueden ahí ustedes ver cuál clasificador es mejor en regresión cuando utilizan un MAE. ¿Ya? Así que eso se los dejo de tarea. Bueno, luego lo que viene acá, la otra parte es graficar ya la parte ya más de resultado. Entonces aquí yo lo que les pido es graficar el rendimiento. ¿Ya? Y aquí la idea es poder hacer dos gráficos que yo les dije que eran importantes de realizar cuando ustedes analizan un clasificador. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso del género, ustedes van a encontrar en el fondo cuál es el mejor clasificador con la combinación de hiperparámetros y la cantidad de PCA retenido, cuál es el mejor, ¿ya? Entonces, lo que se les pide acá es que grafiquen, que yo eso también se lo había hecho en clase, y algunos lo han hecho en los informes, otros no, em, que es, que aquí sí se los voy a pedir, sí, que es graficar la cantidad de iteraciones versus el lost, ¿ya? Recuérdense que el lost es, en el caso de la clasificación, es cuántas veces acertó a la clase menos la clase predicha, ¿ya? Y eso elevado al cuadrado. Entonces, ustedes van a calcular ahí una pérdida, ¿ya? ¿Cuánto es la pérdida que tiene el modelo? Y entonces ustedes pueden ahí colocar, graficar para cada iteración y se supone que cuando yo parto un entrenamiento, el loss es alto porque hay mucha pérdida, pero a medida que yo voy iterando, voy a ir viendo que esto va cayendo, ¿ya? Ahora, esto lo tienen que hacer para el conjunto de entrenamiento, ¿ya? Que eso lo que tienen que hacer ya con el modelo aprendido, le pasan el conjunto que usaron para entrenamiento y él le va a dar un loss. Obviamente debería darles un buen loss. O sea, les debería dar un loss bajo porque obviamente son los mismos datos. Y luego ustedes deberían graficar, lo voy a colocar aquí no, lo voy a buscar otro color. Ya. Y luego deberían graficar ustedes el de test, ¿ya? Que lo normal es que les pueda quedar un poquito más, no tan bueno, ¿ya? Y ese sería el de test, ¿ya? O el de pruebas. Nosotros vimos en clase que si teníamos, por ejemplo, aquí está el lost, ¿ya? Y teníamos, estas son las iteraciones. Y nuestro loss de entrenamiento, por ejemplo, este es de prueba, el verde es prueba. Entonces, el de entrenamiento, por ejemplo, era así, ¿ya? Y el de pruebas era así. ¿Qué dijimos ahí? Que nosotros aquí podíamos sospechar de que aquí se sobreentrenó. O sea, para su conjunto de datos tiene muy buenas predicciones, pero cuando pruebo con el conjunto de pruebas, no tengo, funciona mal. O sea, quiere decir de que el modelo no aprendió a generalizar, sino que se aprendió las cosas de memoria, ¿ya? Entonces, esto nos sirve un poco para ver cómo aprendió nuestro clasificador. Ya también, si ustedes ven cosas como esta, también, por eso son buenos, por eso creo que ahora sí formalizarles que me hagan los gráficos, em, porque con eso pueden ver otras cosas. Por ejemplo, si tienen esto,
¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Eso es como lo mismo que como estar adivinando, ¿o no? Claro, o sea, en el fondo no converge, porque la Mm. idea es que el modelo, a la medida que se va iterando, converja a un valor de hiperparámetros que serían los óptimos. Pero cuando está haciendo esto, lo que me puede estar diciendo es que estoy en un mínimo local, ¿ya? O el parámetro, por ejemplo, en el caso de los modelos lineales, perdón, la tasa de aprendizaje es muy alta, etcétera. Entonces, se dan cuenta que es importante revisar estos gráficos porque eso nos da una idea de cómo aprendió. Por lo ideal es ver una cosa como esta. O sea, igual no la va a ver tan perfecta, pero ver una cosa como esa indicaría de que el modelo aprendió y generalizó bien. Si se les produce eso y es el mejor clasificador, quiere decir de que el modelo no es suficientemente bueno para este problema, ¿ya? Y habría que probar quizás otra configuración de hiperparámetros o buscar otro algoritmo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bueno, y lo otro es también, aquí se los pido, que es el de loss y la tasa de acierto, ¿ya? O sea, que también hagan el mismo gráfico, el número de iteraciones, ¿ya? Y aquí la tasa de acierto, que es la que recuperan ustedes del clasificador. Entonces, con la tasa de acierto, entonces ustedes dicen acá tiene un 90% o un 100%, entonces ustedes pueden ver que al comienzo, cuando parta esto, cuando comience la iteración, lo más probable es que tenga una tasa de acierto muy baja, pero en la medida que voy iterando y voy encontrando los mejores parámetros, esto debería en algún momento converger. Entonces, también a mí me sirve para ver si, si para el conjunto de entrenamiento funcionó muy bien y para el conjunto de pruebas me funciona más o menos o relativamente bien, ¿ya? Y quiere decir de que si tengo estas dos curvas correctas, quiere decir de que mi clasificador aprendió bien, ¿ya? Pero si se producen estos cruces donde cae la tasa de acierto y cae el loss, uno puede mirar acá en esos dos gráficos si hay un problema o no. Entonces, esos gráficos es un poco el código que está acá, ¿ya? Em, a ver, lo que sí, dice, para visualizar el rendimiento de los clasificadores se mostrará los siguientes brazos. Uno, para ver la importancia de la reducción de dimensiones, es la mejor de un clasificador de género y regresor de edad. Y otro, para ver el comportamiento del clasificador, gráfico de función de pérdida por iteración y gráfico de tasa de acierto. O sea, lo que les expliqué recién eran estos gráficos, ¿ya? Estos, ¿ya? Pero también quiero este gráfico, que sería un tercer gráfico, donde ustedes del listado que obtuvieron del diccionario y arriba, van a obtener la cantidad o el número de componentes PCA retenidas y el accuracy, la tasa de acierto. Entonces van a ver que, por ejemplo, como vimos recién, que para 10 componentes retenidos teníamos un 71%, lo podemos colocar. Ustedes, bueno, ahí ven si lo colocan en porcentaje, eso se los dejo libre, eh, pero, o lo dejan de decimales, ¿ya? Bueno, lo voy a colocar en decimales. Entonces, 0,71% fue lo que vimos recién que tenía. Entonces aquí tienen eso. Yo espero que en la medida que vayan agregando más componentes principales, esto vaya subiendo y va a llegar un momento que esto debería o quedarse estático y bajar un poco. Y aquí cuando baja un poco, ustedes ya sabrían que ese es el mejor modelo, ¿ya? Ahora, para la cantidad de componentes retenidas, o sea, la idea es esa, o sea que con el Grid Search CV van a lograr encontrar los mejores hiperparámetros por clasificador para cada uno de los componentes retenidos y luego con los componentes hacen el gráfico de componentes retenidos y van a poder ver dónde se encuentra el mejor clasificador, ¿ya? Ahora, ustedes podrán pensar y decir, pero ¿por qué cuando yo, no sé, pues tengo 50 componentes retenidos y estoy subiendo, ¿por qué si yo le agrego 10 más, por ejemplo 60, empieza a bajar? Bueno, en este caso, como son hartas imágenes, quizás los componentes retenidos van a ser más, pero ¿por qué baja? Porque, como les decía yo, quizás los 50 componentes que estaban acá, todos estos componentes retuvieron información discriminante, que es capaz de discriminar entre un hombre y una mujer. Y el resto de los componentes son solamente ruido, ¿ya? Y esa es la gracia del algoritmo de PCA, que el PCA es capaz de separar la información que es discriminante en los primeros componentes y luego
la que es menos discriminante o más ruidosa o de peor calidad, la va dejando al final. Entonces yo puedo jugar con eso y poder buscar cuál es la cantidad que tengo que retener óptima de componentes principales, ¿ya? Entonces, como les digo, igual esta es una forma media informática para hacer las cosas porque lo vamos haciendo por iteraciones. Lo normal es usar componentes retenidas, es decir, ya voy a usar el 0.99 componentes retenidas, la que tienen más variabilidad, y el resto las voy a desechar, o directamente decir, yo voy a ocupar 5, 10, 20 o 30 componentes retenidas, y está esta. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué hago esta? Porque cuando yo estudié esto, nos dimos cuenta de que hay problemas, por ejemplo, no sé, pues, para la predicción de edad, que voy a necesitar 600, 400 componentes retenidas, y cuando es género necesito 300. O sea, la indicación de la varianza no es tan buen indicador para buscar el mejor clasificador. Entonces, yo creo que ustedes puedan ver eso, que es una cosa importante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto para los que van a aplicar esto al futuro o les gusta este tema de la ciencia de datos? Es que lo que hemos visto ahora es un proceso completo, o sea, selecciona los datos, esto no solamente con imágenes, ¿eh? Yo le puse imágenes para que vean que podemos usar datos complejos, ¿no es cierto? Que son más una imagen, no una cosa muy fácil, pero esto es mejor todavía, o sea, ustedes pueden tener un problema de predicción del tiempo y que tiene, no sé, pues la medida de 100 sensores y ustedes aplican este mismo criterio de PCA, pueden disminuir, en vez de usar 100 vectores, pueden disminuir a 50 y se van a dar cuenta de que les funciona mejor el clasificador que usar los 100. ¿Y por qué? Porque puede ser que un sensor tenga ruido, esté malo, o dos o tres sensores estén correlados uno con otro. Y sabemos que el PCA, cuando yo lo meto dentro del PCA, el PCA lo incorrela, lo deja no correlado. La nueva forma de representar la información queda incorrelada. Entonces se van a dar cuenta que en este algoritmo de PCA van a poder mejorar rápidamente la eficiencia de los clasificadores. Ahora, vuelvo a insistir, si van a usar cosas más matemáticas, pueden solamente colocando el 0.9, 0.99 de retención de varianza y automáticamente le va a calcular los componentes retenidos. Pero si quieren ustedes buscar así, bien así más en profundidad, para ese nuevo problema que quieren solucionar, cuáles son los componentes retenidos, quizás esta técnica que propuso el profe con sus colegas allá en España, que es más lenta y obviamente podría ayudarles a mejorar un poquito más el rendimiento de su clasificador. Ya, yo ahora estoy haciendo saltos de 10 en 10, para que no estén ahí toda la vida calculando, pero podrían probar de uno en uno. De hecho, seguí trabajando en esto y me di cuenta que hay componentes que tienen ruido y que uno lo desecharía y que tienen información, o sea, son ruidosos, pero a pesar de que sean ruidosos, también tienen información discriminante. Entonces, uno puede hacer muchas cosas con esto para mejorar su algoritmo. Bueno, la idea es aplicar esta misma técnica de configuración de modelo para el modelo de regresión, ¿ya? Les vuelvo a insistir que si tienen dudas, yo sé que este fin de semana no contesté, o sea, el feriado no contesté nada, un poquito de correos que así la rápida, pero ahora o sea, voy a estar atento si tienen dudas y quieran ustedes preguntarme sobre la regresión, si tienen dudas, si no se acuerdan, etcétera, yo les puedo ayudar a hacer eso, ¿ya? Bueno, y finalmente acá lo último del taller es hacer los mismos gráficos. Aquí, cuando les digo resultados, por favor, el resultado, lo mínimo que yo quiero es que tengan el reporte este del scikit-learn, donde salga la accuracy, salga la precisión. Eso es importantísimo para mí, que ustedes sepan interpretar estas métricas, el recall, y si quieren el F1. Eso ustedes ya saben que se calcula automático, no tienen que F1 score. Eso ya saben que eso se calcula automático, así que no tienen que hacer mucho. Así que lo único que tienen que hacer, si no quieren hacer la tablita, péguenlo por último, pero muéstrenme los resultados de este reporte sobre el conjunto de testing, porque la verdad que a mí no me interesa sobre el conjunto de entrenamiento, a mí me interesa saber el rendimiento sobre el testing para ver si realmente el clasificador aprendió bien y lo está haciendo bien en cada una de las etiquetas, ¿ya? Y ese es el reporte que entrega Scikit-learn, ¿ya? Y obviamente, perdón, yo borré eso, no debería haberlo borrado, y aquí colocarme la matriz de confusión, ¿ya? ¿Ya? Y sobre esa matriz de confusión que tienen ustedes ahí, tanto para la regresión como para la clasificación, explicarme aquí un poquito, discutir los resultados, decir, miren, la matriz de confusión aquí muestra esto, para ver si ya logran leer estas métricas y estos datos. Y finalmente la parte de conclusiones que como les decía, aquí yo quiero su opinión, o sea, que ustedes me digan, el modelo de regresión de edad no funciona con esto.
o el modelo de clasificación no funciona. ¿Ya? O si alguien más encima leyó en otro lado y se dio cuenta de que este modelo no es tan bueno, decir, este modelo no funciona tan bien como este. Pero la idea es que a partir de esta información, o sea, a partir de estos resultados puedan decir si los componentes principales ayudan, si muchos componentes principales ayudan o no ayudan, si el tamaño de la imagen no ayuda o no ayuda. Ya han hecho algunas cositas por ahí, etcétera. O sea, que me puedan a ustedes aquí contar un poquito más de su opinión. ¿Ya? Y ese sería el laboratorio el laboratorio, ¿ya? Como ven, no es una cosa nueva, es lo que hicimos en las 3 últimas clases y ahora lo estamos juntando y como ven, también les dejé el código para que no se compliquen. Más que se compliquen en Python, lo que me interesa son los resultados y su interpretación. Eso, pónganle harto empeño, ¿ya? Y eso. Y espero que con esto vean también que pueden hacer un problema real. O sea, ya trabajaron con imágenes, las imágenes el sonido se puede convertir no en imágenes, pero sí en vectores. Ya puedo representar el sonido, por ejemplo, en un vector y hacer lo mismo. Así que ya pueden trabajar en imágenes. También al comienzo del curso vimos que podemos tomar un texto y representarlo como un vector, ¿se acuerdan? Con el TF y DF. Así que ahora tienen abierto para poder usando este es simple, ¿ah? No es así, esto es clásico, el data science clásico, pero ya tienen las herramientas suficientes para cualquier problema convertirlo a esto y van a tener estas cosas que son estas plantillas que les estaba entregando. Así que espero que les sirva, ojalá les apasione tanto como me apasiona a mí eh, y que les saquen provecho. No sé si tienen alguna duda. Profe, Sí, ¿esto es hasta el domingo? creo que lo coloqué hasta el lunes. Está hasta el domingo. Entonces lo coloco hasta el lunes. No, sí, lo tenía pensado, voy a pausar acá. Sí, yo pensaba dejárselo hasta el lunes porque a pesar que me quedo un poco fuera de las fechas oficiales, pero prefiero que tengan el tiempo el sábado y el domingo para poder resolverlo y el lunes un poco ya terminarlo. Así que hasta el lunes lo tenía pensado, seguramente me equivoqué. Lo voy a Ya, cambiar al ok, tiro. ¿Mm? Pero era hasta el lunes. Lo voy a anotar al tiro antes que se me olvide porque tengo una memoria de pollo. Así que eso. Yo a las notas de las pruebas se las voy a entregar creo ponerle todo el empeño para tenerlas el viernes, ya tengan las notas listas. Los laboratorios los tengo, pero tengo que subirlos y ahí cerrando el curso. Pues, o sea, espero que si todos hicieron el mínimo, eh, no tengan Profe, problema en la aprobación del curso. Sí, dime. bueno, sobre eso, sobre la prueba, no hay chance así de que podamos hacerla hasta hoy, por ejemplo. Am, uf. Que, Ya, sí, no tengo problema. Se las dejo. bueno, es que igual le digo la verdad, es que no sé qué me pasó y pensé que hasta hoy día el plazo y no hice ni un intento. Mira, yo si no tengo problema, mira, si yo no soy así me concentro en corregir las pruebas de estructura de datos. Ya, hagamos eso. Lo voy a dejar hoy día, dejémoslo hasta mañana hasta las 12, ¿ya? Sí, me interesa que la prueba no es difícil, ¿ah? Es pura cachativa, Sí, no tiene tanto, así que ya, si no hay problema, ¿ya? Lo que sí, para no perjudicar a sus otros compañeros que le hicieron a tiempo, les voy a dar otra oportunidad más para que la puedan hacer por tercera, pero sí, igual sería justo, claro. sí, sí, pero yo o sea, lo hago porque quiero que hagan esos ejercicios. Ya, ojalá no los copien, sino que lo hagan ustedes porque estos ejercicios que yo les puse ahí son los claves para entender los algoritmos. Entonces, si entienden y hacen los talleres, van a tener hartas herramientas para poder trabajar. Eso se lo aseguro. O sea, parecerá todo muy simple, pero se dan cuenta las preguntas son bien puntuales y hay que entender cómo funciona el algoritmo. Así que ya yo les voy a hacer el movimiento. También sé que a algunos no le ha ido bien, así que voy a darle otra oportunidad más y bueno, ojalá que con eso ya no tengamos más problemas. De todas No, maneras, igual va a haber una recuperativa y que va a ser la global y va a ser igual, el mismo estilo. Les voy a dar un tiempo, una semana para hacerla, así que no se preocupen, ¿ya? Pero sí trabajen, por favor, y háganlo, porque sí, esto es bien útil. ya, pues, profe, muchas gracias. Ya, pues nada, lo voy a hacer al tiro, ¿ah? Si no me ven que lo hago, por favor, mándenme un correo, que soy más volado que muy volado. Eso. Ya, ¿Alguna consulta más? Ah, lo otro, si están interesados, el día jueves les puedo hacer una revisión o consultas de regresión. No sé si lo quieren hacer. Si es online, Sí, yo online. voy a Sí. estar acá. Ah, ya. Sí, profe, sí, si podría hacerse tiempo sería bacán igual. Ya, sí, online sí a todo. ya. Entonces, el próximo jueves nos juntamos.
A las 6, sí. Lo que sí, ahora tengo medio raro el horario porque hay muchas reuniones de cosas con curriculares. Yo ahí les mando un correo si la tengo que cambiar, ya, pero sí, también mucho me interesa que si tienen dudas me pregunten, si sáquenle el máximo provecho a esta cosa. Así que sería eso. Ya, profe. Ya, pues, nos vemos. Y le Muchas voy a gracias cambiar al tiro entonces. las fechas, ya, y Vale. para que hagan la prueba bien. Ya. Profe, No, pero ¿va a mandar un nuevo link o va a ser el mismo? no, el mismo link. Voy a aumentar Ah, ya. a 3 intentos ahora. Ojalá que no se conviertan en 5. Y eso. Ya, Ok, ya, eso. Ya, profe. ya hasta Cualquier cosa luego, me profe. avisan, si falla algo me avisan porque a veces no me funciona como yo quiero esa cuestión de los test. Así que eso. Ya, Yo, profe, gracias. que estén bien. Ya, Ya, que chao, esté chao. bien. Cuídese. Ya, ustedes Chau. también. Chao, chao.